Es un gusto saludarlos. El día de hoy en un video en colaboración con Attack Forge. Quería mostrarles esta herramienta. Ya en un video anterior habíamos hablado de la versión Community de Attack Forge. Y permítanme explicar primero qué es Attack Forge. Attack Forge es una plataforma que nos permite hacer pruebas en conjunto, en nuestro equipo de trabajo. Es decir, normalmente en proyectos grandes tienes que involucrar más de un pentester. Entonces, normalmente necesitas poder interactuar de una forma mancomunada, de una forma organizada y coherente. Eso es lo que permite hacer Attack Forge. Entonces, Attack Forge tiene varios tiers, varios niveles, digamos, de servicio o de plataforma. El nivel Community, que es gratuito, que lo puede usar cualquier persona, no tienes, digamos, que pagar absolutamente nada. Y luego vienen los siguientes niveles. Nosotros vamos a hablar hoy sobre el Core versión 2. Acaban de actualizar la versión. Mejoraron todo, desde la interfaz, el dashboard, cómo se manejan los documentos, etc. Entonces, pues vamos a hablar hoy de la versión 2. Pero pues bueno, la invitación es a que ustedes la prueben, le den una mirada y nos cuenten cómo les parece la herramienta. Es bastante interesante. Comenzamos pues entrando a la herramienta. La herramienta te permite obviamente colocar los logos de la compañía, por supuesto. Y pues una vez logueas, tú puedes manejar tu autenticación multifactor. Normalmente, pues yo tengo autenticación multifactor por medio de herramientas de autenticación y token de tipo software que me permiten pues manejar un nivel de seguridad un poco más alto para evitar un problema. Así que, pues bueno, vamos a loguear. ¿Listo? Entonces, miren, lo primero con lo que nos encontramos en Attack Forge Core versión 2 es el dashboard. Este es un dashboard general que te permite ver, digamos, si yo soy el dueño de la compañía, como es el caso, veo todo lo que está pasando en tiempo o en general, digamos. Entonces puedo ver cuántas vulnerabilidades hay, por ejemplo, de tipo crítico, abiertas a nivel alto, medio o bajo. Entonces lo puedo ver todo. Veo cuáles son los proyectos que están en espera, por ejemplo, los proyectos que de pronto tienen más tiempo de lo que estaba presupuestado para ser ejecutados, cuántos están esperando para iniciar, etc. Aquí tenemos algunos datos de prueba para que ustedes los puedan ver. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, también los datos de las vulnerabilidades. Por ejemplo, con los datos de prueba que le pusimos, tenemos 2065 vulnerabilidades abiertas. Y aquí podemos ver muy rápidamente, pues, cuáles son los niveles de riesgo de cada grupo de vulnerabilidades. Entonces, vemos que este dashboard te da la imagen global, digamos. Tú puedes hacer clic, por ejemplo, sobre cualquiera de estos parámetros y puedes ver qué proyectos están en hold o cuántos proyectos se completaron y puedes observar precisamente pues, el detalle, ¿de acuerdo? Entonces, pues podrías mirar los proyectos. Ahí están. Podemos ver la parte de analítica. En la analítica vamos un poco más allá, es como darle un doble clic y poder evaluar mucho más en detalle qué es lo que está ocurriendo. Entonces tienes, por ejemplo, el resumen de los proyectos. En este caso tenemos 7 proyectos acá colocados, con alrededor de 200 activos y pues 2068 vulnerabilidades. Entonces podemos ver acá la parte del cierre o la parte de la remediación de las vulnerabilidades. Entonces, pues normalmente dentro de esta herramienta se puede colocar el ciclo completo. Desde el momento que la vulnerabilidad fue descubierta, explotada, con evidencias, etcétera, hasta el momento en que la vulnerabilidad fue cerrada. Entonces podemos ver pues toda la parte de las prioridades a nivel de vulnerabilidades críticas, etcétera. Tienes toda la información, digamos, ejecutiva que permite tomar decisiones. Y pues podemos ver incluso pues cuáles son las más comunes, que es bien importante para poder entender y para poder hacer un análisis estratégico y estadístico de cuáles son las vulnerabilidades que más estamos encontrando para poder tomar acciones contra esas vulnerabilidades. Entonces tenemos pues los hosts que podrían ser más vulnerables. Algunas de estas cosas las voy a tapar por si acaso. Entonces, pues bueno, aquí tenemos las vulnerabilidades como tal. Entonces ya aquí puedes ir un poco más en detalle a cada una de ellas y puedes ver el estatus de cada vulnerabilidad, si se han resuelto, si no se han resuelto. Puedes mirar, por ejemplo, no sé, cualquiera de estas. Vamos a mirar acá, esta. Entonces, como ves, pues tienes toda la información relacionada a la vulnerabilidad como tal. Una cosa muy importante es que esta herramienta puede recibir información o reportes, por ejemplo, de muchas herramientas, tipo Nessus, por ejemplo. Herramientas de escaneo de vulnerabilidades de todo tipo. Tienen muchos conectores y te recibe archivos CSV, por supuesto. Entonces, tienes la posibilidad de hacerlo.
Tienes la posibilidad de hacer un scheduling del trabajo que tienes que generar. Entonces, como ves, pues tenemos la posibilidad de programar el trabajo que se va a realizar. Todas las actividades se pueden colocar dentro de un calendario y tienes unos colores que te ayudan a definir o a identificar pues cuál es el estado, si está esperándose para iniciar o si ya se están haciendo pruebas, si está en espera, como les decía, o si está detenido más bien, o si ya se le pasó el tiempo, si estamos ya en la fase de reprueba o retest, y bueno, cuántos están completados. Entonces tienes esas facilidades. Tienes la parte de grupos de trabajo. Si tienes muchos pentesters, como ocurre en algunas compañías, pues tú a veces pones un grupo de pentesters, 2, 3 pentesters en un proyecto, 2 pentesters en otro, un pentester en otro. Entonces los puedes separar por grupos y puedes, digamos, evaluar un poco las tareas de cada uno de ellos y puedes tener los datos de contacto, por supuesto. Tienes algo muy interesante que se llaman cadenas de ataque, que es básicamente el poder graficar cuál es la cadena de destrucción que se siguió para poder lograr la explotación de una vulnerabilidad. Entonces tienes, por ejemplo, un caso que hicimos acá, el compromiso completo de un dominio de una compañía con exfiltración de datos y compromiso de bases de datos. Entonces aquí tienes el paso a paso, el atacante externo no puede enviar solicitudes a la red interna porque está protegida, entonces la acción que se genera, se hace una solicitud HTTP maliciosa y así sucesivamente. Vamos explicando un poco, hay unas cosas que tengo que poner borrosas acá, pero bueno, se va explicando un poco la cadena que se va siguiendo para poder explotar finalmente una vulnerabilidad y cómo se elude un firewall, etcétera. Eso lo puedes hacer y lo puedes ir generando gracias a esta herramienta. Entonces, digamos que una cosa importante acá es que tú ves, tienes todos los menús. A ver, mire, si yo me voy a la cadena de ataques y yo evalúo por ejemplo, tengo aquí la posibilidad de ver el retest, los reportes, las vulnerabilidades. Puedo ir devolviéndome de un lado para otro cada vez que lo necesite. Voy a aumentar aquí el ancho de este menú para que lo veamos y tenemos, por ejemplo, también en nuestra biblioteca, tenemos la posibilidad de colocar los write apps, ¿de acuerdo? Entonces simplemente se pueden importar o se pueden generar los write apps, puedes crear un nuevo write app para determinadas actividades y puedes crear básicamente, por ejemplo, un procedimiento y puedes documentar un procedimiento completo aquí si quieres hacerlo. Puedes cambiar los scorings, puedes seleccionar qué tipo de scoring utilizas. Nosotros normalmente utilizamos CVSS 3.1. Entonces puedes mirar todos los scoring system, puedes hacer algunos ajustes muy importantes para cuando vayas a crear los documentos que vas a presentar o también si quieres crear un blog, etcétera, pues puedes hacerlo con esta parte. Tienes las herramientas de prueba, si quieres colocarlas, por ejemplo, pues tienes distintas suites de prueba que puedes colocar y si quieres incluirlas dentro de tus proyectos lo puedes hacer. Acá no lo hemos colocado. Los templates los puedes incluir, tú puedes crear tus reportes y los puedes incluir acá para pues generarlos. Una cosa muy importante es que la herramienta te genera sus propios reportes. Entonces pues una vez se termina de incluir todas las evidencias, pues la herramienta puede generar los reportes sin mayor inconveniente. Entonces por ejemplo si miramos dentro de los proyectos, les voy a mostrar un proyecto que es de prueba acá. Acá dentro del proyecto de prueba tenemos toda la información que necesitamos. Por ejemplo, aquí nos dice, mira, ya se pasó el tiempo. Es un proyecto de prueba, así que no es un problema precisamente. Pero pues aquí ya te dice, se te pasó el tiempo de las pruebas. Entonces puedes ver cuánto ha sido el avance en pruebas, puedes generar los reportes que necesites, ya sea en formato Word, un resumen ejecutivo, un reporte customizado a tu gusto sobre el proyecto en específico. Entonces tienes aquí todo el dashboard general, incluso hasta el retest está aquí, las vulnerabilidades que son fácilmente explotables, etcétera. Pues todos los detalles del proyecto aquí los tienes. Incluso pues información acerca de los pentesters, etcétera. Puedes irte a ver las vulnerabilidades, por ejemplo. Entonces puedes ir viendo las vulnerabilidades que fueron detectadas específicamente en ese proyecto y las puedes organizar por explotabilidad, por prioridad, por nivel de riesgo, por supuesto. Entonces, mira, aquí tenemos las vulnerabilidades críticas, ¿verdad? Tienes los casos de prueba que fueron utilizados. Entonces, mira, por ejemplo, control de autenticación, se realizaron las pruebas. Puedes incluso agregar toda la evidencia que quieres. Mira, tienes la posibilidad de subir evidencia, como por ejemplo imágenes o lo que quieras
subir, pues lo puedes hacer. Puedes colocar el archivo que necesites, que luego vas a poder utilizar para tu informe, para tu reporte. Entonces, no recuerdo si tenemos alguna de las evidencias aquí subidas, pero pues, a ver si tenemos alguna de estas que no recuerdo. Bueno, una cosa importante, tú tienes la posibilidad de seleccionar para cada vulnerabilidad si fue testeada o no, o si se está haciendo la prueba en este momento o si no aplica, por ejemplo. Entonces, acá, como ves, pues para cada vulnerabilidad detectada puedes ir creando tu evidencia, etcétera, que luego va a alimentar el reporte. Aquí tienes, bueno, estos son toda la parte de casos de prueba. Tienes también el tracking del retest para poder saber si se hizo retest o no. Las cadenas de ataque que hayas generado, tú puedes ir creando tus propias cadenas de ataque como les había mostrado anteriormente. Entonces puedes comenzar con lo que quieras, por ejemplo, una víctima que recibe un correo electrónico, etcétera, y pues se conecta específicamente a MITRE ATT&CK para pues tener claridad de cuál sería específicamente el paso a paso que se siguió. Entonces, pues bueno, tienes aquí toda la parte de que la víctima, puedes colocar la descripción que necesites y puedes ir agregando pues lo que vayas necesitando dentro de la cadena de ataque. Entonces, pues bueno, aquí lo voy a cancelar, no necesitamos esa parte. Pues bien, obviamente puedes controlar los usuarios, puedes controlar el perfil de cada usuario. Entonces tú tienes, por ejemplo, los perfiles que son administrador o cliente o, bueno, digamos que los puedes controlar sin inconveniente alguno. Quería mostrarles esta herramienta el día de hoy. Si ya quieren más detalle y están interesados, pues bueno, nos dejan saber, nos cuentan y pues ya haremos un video muy específico de acuerdo a lo que ustedes necesiten y podríamos probar en un video futuro pues todo el paso a paso desde el momento que inicias la prueba de penetración y cómo vas inyectando todas las evidencias, etc. Queríamos mostrarles hoy una visión general de esta nueva versión de la Core 2 de Attack Forge. Espero que les haya parecido interesante y como siempre, cuídense mucho, aprendan todo lo que puedan y nos vemos en el siguiente video.